Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que ha muerto Julio César Trujillo y que en los hospitales del Ecuador se reclama la falta de medicamentos especialmente para las enfermedades catastróficas. Algo que señala la Constitución del Ecuador es obligación del Estado. En Ecuador, la salud es un derecho y por los derechos no se paga, se lucha. Los derechos son conquistas sociales que una generación pasa a la siguiente. Por ejemplo, la libertad de los esclavos fue un derecho que lo conseguimos en 1851 cuando el general Urbina, que era de origen mulato, utilizando sus tropas, que eran un ejército de negros llamado los Tauras, logró que en Ecuador se reconociera la libertad de los negros. Antes de 1851, en Ecuador, los negros no eran seres humanos, eran animales. Y se les consideraba animales porque no tenían alma. Entonces, para los negros no habían cementerios, no había bautizo, no había matrimonio, no había educación, porque se decía que esto era la justificación para la esclavitud. Los negros llegaron a América Latina traídos por la Iglesia Católica, increíble, en el caso de Ecuador. La Iglesia Católica, los jesuitas, que hoy llevan al frente toda una revolución dentro de la Iglesia Católica con el Papa Francisco, trajeron a Ecuador los negros a la zona del Chota desde Colombia. Y los negros originarios de esta zona eran en su mayoría originarios de África Central, del Congo, y conservan hasta el día de hoy esos apellidos: Congo, Chalá, Chila. Estos negros que llegaron acá eran traídos por una religión que nació como una religión antiesclavista. Las religiones antiesclavistas fueron la religión hebrea, la cristiana y la musulmana, originalmente antiesclavistas. ¿Por qué? Porque la Biblia es el primer libro que se escribe por parte de un pueblo que luchó contra la esclavitud y que narra cómo escapa de la esclavitud desde Egipto y conforma una nación donde en teoría no existían esclavos. El pueblo judío se convirtió en el primer pueblo donde no existían esclavos y no se toleraba la esclavitud. Pero luego, Jesucristo es el líder de un pueblo, el pueblo judío de igual manera, que se opone a la esclavitud de Roma y por eso es crucificado. No es que lo matan los judíos, lo matan los romanos, porque los judíos no mataban con crucifixión. Los judíos mataban con lapidación, o sea, lanzando piedras a su víctima, como cuando Jesús protegió a aquella mujer y les dijo: lancen la primera piedra el que esté libre de culpa. Esa era la forma de matar de los judíos. Los romanos mataban mediante la crucifixión, mediante el circo, mediante la tortura. Y este era un espectáculo público
en que los romanos afirmaban su poder. Por tanto, Jesús no fue matado o asesinado por los judíos, sino que los judíos traicionaron a otro judío como Lenin Moreno traicionó a Rafael Correa. De la misma forma, los judíos traicionaron a un judío y se lo entregaron a Roma para que lo utilizara como escarmiento. De esta forma, nosotros hemos aprendido que en la sociedad humana, la salud, que era el recurso que Jesús proponía para ayudar a la gente, él hacía milagros, devolvía la vista, curaba a los leprosos. Esto ha sido utilizado políticamente y en Ecuador aún más. Pero la salud se ha convertido en los Estados Unidos en el negocio más caro e inaccesible de ese país. La gente en Estados Unidos está muriendo no porque falten conocimientos, no porque falten medicamentos, está muriendo porque es ahora el negocio más caro del mundo. Es el producto social más caro del mundo. Y no solamente que en Estados Unidos se ha desarrollado el negocio de la atención médica más cara del mundo, sino el negocio de los medicamentos más caros del mundo y el negocio de los medicamentos más peligrosos del mundo. La primera causa de muerte ahora en Estados Unidos es la prescripción médica. Son los médicos, somos nosotros la primera causa. Y dentro de las prescripciones médicas, el uso de los opioides, el tramal, el fentanilo y estos productos derivados del opio se han convertido en drogas adictivas asesinas. Esta misma práctica médica es aprendida en Ecuador. Muchos de nuestros estudiantes van a aprender y a perfeccionarse y se han ido a aprender y perfeccionarse en los Estados Unidos. Y no solamente que han aprendido los avances tecnológicos, científicos de la medicina, que en ese país son los más avanzados del mundo y es el país que más premios Nobel tiene y el que más avances médicos y el que más ha revolucionado y el que más ha cambiado la historia del ser humano. Eso tenemos que admitirlo. Van a aprender cómo se hace el negocio de la medicina. Pero en Ecuador la medicina no tiene la misma función que en Estados Unidos. No es un negocio. En Ecuador la medicina es un tranquilizante social. Y al mismo tiempo es un negocio. Pero como la gente no puede pagar lo que realmente cuesta o lo que paga un paciente en Australia, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, porque no hay capacidad adquisitiva, es un sistema que está al servicio de una clase media y una clase alta que sí puede cubrir con seguros y con pagos eso. Pero como la gran mayoría es gente pobre de muy poco acceso económico, pero con una gran inconformidad social, la medicina tiene la función de ser un tranquilizante social. Para esto, desde 1964, en el Ecuador existe el Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud. Los dos ofrecen el Seguro Social en general y el Ministerio de Salud. El Seguro Social además tiene el Seguro Social Campesino. Y desde ese momento, la práctica médica del Estado, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, tienen como elemento fundamental y objetivo fundamental tranquilizar a la población, evitar la protesta y ganar votos para el gobernante, ganar el favor, ganar elecciones. Es promesa electoral, es objetivo. Entonces el gobierno de Lenin Moreno ofrece los médicos del barrio. Por supuesto, Rafael Correa hizo una revolución, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud, y ofreció hospitales con calificación y certificación internacional, con los mejores profesionales graduados en las 100 mejores universidades del mundo, y un sistema de atención mediante ambulancias, referencias 911 y alerta temprana para en caso de desastres, que permitía
hacer una verdadera revolución en la salud, dando la mejor calidad a toda la población y garantizando, sí, el pago de medicamentos a aquellos que sufrían, como manda la ley, enfermedades catastróficas, quiere decir cáncer, Alzheimer, diabetes, Parkinson, epilepsia. Estas enfermedades recibían medicación continua y gratuita por parte del Estado, que era el mayor negocio de la medicina privada y de las empresas. También creó un sistema de abastecimiento de medicinas mediante lo que se llama subasta inversa. En lugar, se proponía lo que se necesitaba, se llamaba concurso, y cada compañía que quería participar, cada proveedor, tenía que ir bajando los precios a medida que transcurría el tiempo y se quedaba el que menos precios tenía y mantenía la calidad demandada. Esto le ahorró millones de dólares al Ecuador. Y nosotros fuimos el país que en ese aspecto tuvimos la mejor de los sistemas de provisión de medicamentos de bajo costo. De todo el mundo, de todo el Ecuador. En Cuba sucedió un fenómeno diferente. En Cuba la medicina se volvió un objetivo de la revolución cubana porque estaba también el Che ahí y realmente la salud en Cuba era una basura. La revolución cubana cambió la educación y cambió la salud como principales derechos del pueblo cubano y desarrolló una medicina extraordinariamente barata y extraordinariamente eficiente que hoy exporta al mundo, especialmente con los servicios médicos de sus profesionales. Esta exportación de servicios médicos cubanos le da al gobierno cubano más de 8.000 millones de dólares de ingresos anuales. Pero los cubanos que salen de Cuba y se ponen en contacto con otros países como en Ecuador, con los que yo he trabajado, tienen la incomodidad de que ganan un salario que es muy alto aquí para ellos, $1.670 ganaban igual que yo, pero en Cuba por el mismo trabajo le pagaban 20 o 40 dólares. Entonces esta era la terrible incomprensión e insatisfacción de los médicos cubanos, pero no se comprendía lo mismo que les pasa a los venezolanos ahora, que con un mes que ellos trabajaban en Ecuador, prácticamente tenían plata y dinero para mantenerse cogiendo, solamente poniéndole que cogieran no los $1.670, que cogieran la mitad o la cuarta parte, que sean 400 que le den. Ya eso significaban 20 meses, prácticamente 2 años de recibir un salario en Cuba. Y lo mandaban a su familia, y su familia recibía dinero, los $400, y se convertían en 20 meses de salario de trabajar en Cuba. Pero lo mismo que pasa con los venezolanos que mandan dinero a Venezuela. Realmente el venezolano que gana aquí $100 está ganando 10 veces lo que usted gana, 10 veces lo que yo gano. ¿Por qué? Porque él coge ese dinero y lo ya manda a Venezuela, y en Venezuela se convierte en 10 veces más lo que hacían nuestros indígenas en Estados Unidos. Ganaban nada, eran trabajadores de última en Estados Unidos, pero ese dinero cuando venía a Ecuador se convertía en 100 veces más, porque en Ecuador la gente ganaba mucho menos y entonces tenían casas, carros, mansiones. Si no, vaya a ver usted la provincia del Carchi. Esto no se quiere entender. Se le enfoca solamente de que había este desnivel. Cuando, por ejemplo, yo estoy ahora ofreciendo la posibilidad de que ecuatorianos vayan a hacer trabajos temporales en Australia mediante una visa que se llama Works and Holiday. El ecuatoriano que va a Australia va a ganar allá $3.000 australianos, que serían unos $2.500 acá. Allá eso es el salario básico. Acá ese salario de $2.400 es el salario de un profesor universitario.
Y es 10, es prácticamente 6 veces, 6 meses de trabajo de su padre, que gana 400, o de su madre. Esto es lo que no se comprende y no se relaciona. En fin, hemos visto ahora ya cómo hemos evolucionado en la medicina y cómo estos cambios son tan importantes para entenderlo. La medicina en Estados Unidos se ha convertido en cara y peligrosa. En Ecuador, en peligrosa y sopor social. Y en Cuba, en ingreso económico del país. Muchas gracias.